Y ahora que ya estamos en Proverbios capítulo 13, casi llegando a la mitad de este gran libro llenísimo de sabiduría y que nos ha estado hablando de diferentes maneras. Hay temas como que muy específicos, como nos habla acerca de la importancia de la sabiduría. Nos ha estado hablando los primeros capítulos, ese corazón de padre, de madre, hablándole a la obediencia de su hijo. Hoy comienza más o menos así este capítulo 13, pero también hablando muchísimo acerca del peligro de la mujer ajena, el peligro de los pecados sexuales, cómo pueden llegar a destruir por completo una vida. Y hemos estado repasando varios temas que tienen que ver con finanzas, con comunicación, con integridad. Y hoy nuevamente, ya recuerden que a partir del capítulo 10 empezamos a ver refrán por refrán, ¿no? Los capítulos 1 al 9 eran un poquito más temáticos, completos, pero ahorita estamos saltando de refrán a refrán. Y entonces una de las características que tienen estos capítulos es que en un solo capítulo puedes encontrar diversidad de temas. Yo me encuentro en este capítulo 13 al menos 6 temas y quiero mencionártelos para que no sea fácil ir a través de estos versos y cuando te diga, mira, este es el tema, lo asociemos directamente a ese tema. Yo encuentro 6 temas. Uno es consejo, la importancia del consejo. De hecho, así he titulado a este sermón, es el buen consejo o como aconsejable, ¿no? Y la idea al hablar de aconsejable es preguntarte un poco qué tan aconsejable eres. Yo me estoy haciendo esa pregunta a mí al ir a través de Proverbios, ¿qué tan aconsejable soy? Y la piedra te la aviento también a ti, es qué tan aconsejable eres tú. Y le puse ese tema, aunque es uno solo de los temas, porque encuentro que en este capítulo 9 veces, de 25 versículos, 9 veces es el tema qué tan aconsejables somos. Lo cual significa que más o menos es un 30% de este capítulo, más o menos un 30% de este capítulo habla acerca de qué tan aconsejable soy. Los otros temas te los menciono. Uno es comunicación, hay 3 versos acerca de la comunicación, de lo que sale de nuestra boca. 3 versos hay acerca del trabajo, de la diligencia del trabajo. 3 versos acerca de la integridad, de un corazón íntegro. 4 versos me hablan en este capítulo acerca de las riquezas. Y yo al menos miro 5 versos que me habla acerca de los frutos, del resultado, del final. Aunque déjame decirles que algunos de estos temas se enciman, se cruzan. Algunos de estos versos llegan a tocarse, a traspasarse y entonces se pueden como combinar. Yo, a mi juicio, yo vi esos temas, pero quizá en un mismo verso tenemos 2 temas diferentes. O sea, 2 temas tocándose, rozándose, ¿no? 2 temas de los que ya mencioné. Entonces, mis temas de los que vamos a estar hablando hoy, bueno, no son míos, son de la Biblia, son de Salomón, es el consejo, la comunicación, el trabajo, la integridad, las riquezas y los frutos de nuestra vida. Entonces vamos a orar, dicho esto, y vamos a darle verso a verso. Señor, gracias por dejarnos tu palabra. Es emocionante, es edificante, Señor. Es agua fresca, es sabiduría de lo alto, Dios. Es lo que necesitan nuestras almas para ser lavadas, ser animadas, ser dirigidas, Señor. Entonces, tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, cuando tu Espíritu Santo, Señor, traspasa nuestros corazones. Yo ruego, Dios, te ruego por mí y por todos los que van a escuchar estos versos, Dios, que tu Santo Espíritu toca nuestras vidas y abra nuestro entendimiento, Señor. Nos haga hacedores y no solo oidores de tu palabra, Padre.
comenzando por mí, Señor, que como decía Pablo, soy el más grande de los pecadores. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces primer tema del que yo te hablaba es el qué tan aconsejable soy. Mira esto, verso 1. El sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha reprensión. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Estoy usando esa Biblia nuevamente. La semana pasada también la usé. Y entonces esto nos está hablando acerca de que una persona sabia o un hijo sabio es aquel que puede recibir la disciplina, la corrección, la instrucción de parte de su padre, ¿no? Pero el hijo que es rebelde, el hijo que es desobediente, el hijo que es insensato, no. El hijo que es insolente, no. No escucha la reprensión, no escucha el consejo, no escucha la corrección. Y es probable que cuando miramos este verso, la mayoría de los que quizás somos padres, podamos pensar en nuestros hijos. Pero el tema de Proverbios que estuvimos viendo en los primeros capítulos, es como si Dios estuviese hablando en nuestras vidas, como el Padre es Él, nosotros somos los hijos, y creo que ante el verso 1 todos debemos de tomar una actitud de hijos. Entonces yo tengo que ver si yo estoy aceptando la disciplina de mi Padre o me estoy rebelando a la disciplina de mi Padre o estoy rechazando la corrección de mi Padre, ¿no? Entonces esto es importante, es bien importante, ¿no? ¿Qué tan enseñables, qué tan dirigibles, qué tan pastoreables somos, ¿verdad? Porque puede ser que corazón, y lo vamos a ver más adelante, soberbio, un corazón orgulloso, un corazón endurecido, pueda llegar a decir: yo no necesito dirección, yo no necesito corrección, yo rechazo tu dirección, yo rechazo tu consejo, yo rechazo esto de mi vida, ¿no? Me temo que estamos ante una generación, la generación más informada de todos los tiempos, con mayor conocimiento que jamás se haya tenido disponible a nuestro alcance. Y uno de los grandes peligros que yo veo en el tema de ser aconsejables, qué tan aconsejables somos, es que de alguna manera todos nos hemos vuelto sabios en diversidad de temas, sabios en nuestra propia opinión. Nos hemos vuelto a través de las redes sociales y de todos sabelotodos, conocemos de todos los temas, de política, de medicina, de deportes, de religión, de economía, ¿no? De música, de deportes, vaya, creo que tenemos demasiada información girando a nuestro alrededor. Chicos y grandes están siendo expuestos a demasiado contenido diverso de todos los temas todo el tiempo. Y contenido bueno, contenido edificante y contenido malo y contenido que distorsiona la realidad, ¿no? Y que con todo este rollo de la Agenda 2030, por ejemplo, y con todas las nuevas políticas que son implementadas día con día en todos los gobiernos, casi en todos los gobiernos alrededor del mundo, podemos ver que aún mucho de ese consejo y de esa sabiduría y de esa información está inclusive confundiendo a los cristianos, ¿no? Y de repente pensando cosas como si tener hijos era bueno o no, ¿no? Porque pues a lo mejor el mundo ya está muy contaminado, porque ya hay pocos alimentos, porque no hay suficientes alimentos en el mundo, ¿no? Y cosas por el estilo, que demasiado conocimiento puede no necesariamente hacer sabias a las personas. Demasiado conocimiento no necesariamente hace sabias a las personas. Podemos ser personas muy informadas, pero personas no sabias, ¿no?
am, mirando un poco algunas cosas que a veces llegan a producir una especie de tristeza, por ejemplo, en mi corazón, es ver personas que, y lo platicaba ayer con un joven, ver personas que quizá llegaron a una edad ya adulta, con familia, con hijos, personas que tienen, no sé, entre 40 y 50 años de edad, y que personas con dones, con talentos, personas con mucho conocimiento y además conocimiento de Dios, que realmente cuando volteas a ver sus vidas no fueron personas aconsejables, no buscaron consejo de Dios ni fueron tan enseñables en su corazón, pero cayeron en un punto donde ya saben tanto, ya conocen tanto, que ya poco reciben, sus oídos ya no están tan como tierra seca queriendo recibir agua. Entonces es triste, pero de repente te encuentras personas de 40, 50 años que no ves ningún fruto de ningún tipo en sus vidas. Y a veces digo, ya que está de moda el tema de Chabelo, y lo voy a poner un poco irónico y cruel en este tema, muchos, si no son chabelos espirituales, a lo mejor son chavorrucos espirituales. Vaya el lenguaje que me aventé ahora sí, ¿no? Y que de repente pues tienen, no sé, ya están con hijos en primaria, en secundaria, y no lograron hacer nada en su vida espiritual, ministerial, económica, en ningún oficio, en ninguna profesión. Eh, Quizá siguen jugando Nintendo 3 horas al día, ¿no? Y ahora juegan Nintendo con sus hijos. Y no ves ningún fruto en sus vidas, pero son personas llenas de conocimiento, ¿no? Entonces es un peligro. Te digo que 9 versos de este capítulo nos hablan a qué tan aconsejables somos, qué tan dirigibles somos, ¿no? Yo creo que este verso 1 es así como para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué me está dando dirección? ¿Y qué tan obediente soy a esa dirección, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, pero con frecuencia, hablando de consejo, yo encuentro en la Biblia que Dios usa hombres para aconsejar a hombres, hombres sabios, hombres maduros, hombres íntegros, temerosos de Dios, con testimonio en sus vidas, que Dios usa para dirigir la vida de otros. Sí quiero ser muy enfático en eso, porque creo que es el tema de hoy. Todos queremos ser Pablos, pero nadie queremos ser Timoteos. O yo espero que sí queramos ser Timoteos, ¿no? Todos queremos ser usados como Moisés, pero también debemos de ser usados como Josué. Es decir, en las dos versiones necesitamos ser Pablos y Moiséses para otros, pero también necesitamos nosotros ser Timoteos, Titos y Josué para otros. Si no hay nadie en tu vida que represente una autoridad sobre tu vida, que la reconozcas y que sepas que Dios la ha puesto allí para influenciar tu vida, para inspirar tu vida, para aconsejar tu vida. Y si tú dices, no, yo soy el llanero solitario, y dices, yo no necesito que nadie venga y me diga nada, la palabra de Dios es única y ya no necesito más, pues en una de esas puede ser que no estés viendo tu propia realidad. David necesitó que viniese el profeta Natán a hablar con él, porque él no estaba dándose cuenta de
la zona de tremendo peligro en el que estaba caminando. Entonces, con mucha frecuencia, bíblicamente, Dios usa a Pablos para dirigir la vida de los Titos y de los Timoteos. Dios usa a Moisés para formar y levantar la vida de Josué y de Caleb y de otros, ¿no? Entonces es importante que tengamos esas figuras en nuestra vida. Necesitamos tener cercano a nosotros a alguien que esté inspirando nuestra vida a crecer, a madurar, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Creo que es bien importante esto, mis queridos hermanos, ¿no? Y entonces vamos al segundo tema, que el segundo tema me habla a mí de comunicación. Dice el verso 2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el deseo de los traidores es la violencia. El que guarda su boca, dice el verso 3, preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Entonces yo creo que estos dos versos me hablan acerca de cómo me estoy comunicando. Y mira, el verso 2 me dice, del fruto de su boca comerá el hombre el bien, ¿no? O sea, de aquello que sale de sus labios va a haber un fruto, un resultado, el bien. O sea, si sabe comunicarse correctamente, si su comunicación es piadosa, si su comunicación es sabia, si sus palabras son honrosas y cuidadosas, entonces va a ser bendecido. Pero las palabras de aquellos que traicionan, que mienten, que difaman, que se expresan con ligereza, con mal de otros, que traicionan a otros, entonces terminarán en la ruina, ¿no? O sea, el fruto de uno es el bien, o sea, es bendecido, y el otro todo lo contrario, termina con una vida destruida. Entonces, fíjense, esas pequeñas frases nos hablan de la importancia que tienen las palabras que salen de nuestra boca. La comunicación, la buena comunicación es tan importante y tan necesaria. Saber hablar cuando es tiempo, saber callar cuando es tiempo, tener oídos para prestar atención a lo que los demás nos hablan, ¿no? Hasta cosas de buena conducta, de buena educación, como sería no encimarse cuando alguien está hablando, prestar atención, interesarse por lo que alguien más está comunicando, ¿no? Entonces, la buena comunicación, mis queridos hermanos, produce buenos frutos. Las personas que saben comunicarse bien, la Biblia me habla de que le va a ir bien. Verso 4, que es el tercer tema que aparece en este capítulo, a mí me parece que habla acerca del trabajo, de la diligencia, y finalmente el que trabaja el campo cosecha, ¿no? Así, las cosas bien sencillas. Dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. O sea, es un soñador procrastinador, ¿no? Esa palabrita dominguerota que me acabo de aventar, que se puso de moda hace unos años, ¿no? Procrastinar. Y que es emplear tu tiempo para cosas no importantes, dedicar tu vida a cosas irrelevantes, para que después estés lamentando no haber llegado ni a la esquina a comprar un refresco al Oxxo, ¿no? Entonces, desea mucho, pero alguien que procrastina, alguien que no tiene una estructura, un orden, una disciplina, alguien que no se levanta de mañana, alguien que no estudia, alguien que no se esfuerza, alguien que no mete las manos, alguien que no se ensucia las manos, alguien que no suda la camisa, ¿no? Por decirlo así. No tienes que sudarla físicamente tal cual, me refiero realmente a alguien que se prepara, que trabaja, que
que alcanza, que se estructura, que tiene un orden, que alcanza metas y que es diligente con... Ya he definido muchas veces la palabra diligencia con ustedes, pero entonces esa persona que es diligente, que es ordenada, que aprovecha bien su tiempo, ese recurso tan importantísimo, y que la mejor manera, creo yo, la más productiva es levantarte bien temprano y agarrar tu Biblia y leer unos versos y permitir que Dios te hable. Eso es increíblemente delicioso. Y entonces comenzar el día doblando rodilla, humillándote delante de Dios, reconociendo y agradeciendo sus favores a tu vida, ¿no? Y entonces ya te puedes levantar, sacar tu lista de pendientes y empezar uno por uno con ellos de manera estructurada, como poniendo prioridades a las cosas, ¿no? Que es importante para hoy, que todavía puede esperar para mañana. Y entonces ver lo que es el trabajo, lo que es la iglesia, lo que es la familia, y ponerle un tiempo y a ver que estén, porque como creyentes tenemos responsabilidades seculares, tenemos responsabilidades familiares y tenemos responsabilidades eclesiásticas, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo, de una misma familia. Un cristiano tiene responsabilidades dentro de su iglesia si es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Un cristiano debe ser parte de las responsabilidades de su iglesia. Entonces, todo eso, y le das un orden y ves que en las tres cosas tenemos que ser diligentes, ¿no? Hay muchos que viven soñando, te digo, y de repente ya están en edad adulta con hijos y realmente sus almas no están satisfechas porque nunca lograron nada. Es una preocupación que veo en mi generación, pero que me preocupa más en las generaciones futuras, porque lo de hoy es procrastinar. Verso 5, el justo aborrece la falsedad. Este es el tercer tema, y a mí me parece que el tema que aquí se introduce es acerca de la integridad. Dice, el justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. Fíjate, el 6 también es acerca de la integridad. La justicia guarda al íntegro en su camino, ¿no? Como que lo protege, pero la maldad destruye al pecador. Y sí, ciertamente nos está hablando de las consecuencias de uno y de otro, ¿no? Pero aquí hay actitud, en el verso 5 hay actitud, alguien que aborrece la mentira, aborrece difamar, aborrece mentir, aborrece hablar mal de otro, aborrece destruir la vida de las personas. Lo aborrece, ¿no? Dice inclusive la Biblia que el amor cubre multitud de pecados y de defectos, ¿no? Entonces ahí está el justo va a escaparse de todas esas cosas que tienen que ver con falsedad, con mentira, con engaño, participar en mentiras, en engaños, en difamar, en hablar mal, en chismes, ¿no? En chismes y todas esas cosas. Y la rectitud lo va a proteger, lo va a guardar al que es íntegro. La persona íntegra también duerme, descansa y vive tranquila porque sabe que su vida está sintonizada a la de Dios. El hombre íntegro puede alegrarse, puede reírse, puede gozarse, porque sabe que su vida está descansando en Dios. Y puede ver la vida así, ¿no? Puede mirar a los ojos, puede sonreír, puede estar alegre, porque sabe que su corazón es recto para con Dios, ¿no? Pero en cambio, el malo, el que tiene pensamientos de mal todo el tiempo y su corazón está malo, tiene un corazón malo, ese destruye a quien sea.
¿no? No es feliz y no deja ser felices a otros. Verso 7. Bueno, aquí es ya el siguiente tema y que habla de las riquezas, ¿no? Dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna, ¿no? Entonces aquí apariencias. Aquellos que quieren que las personas crean que tienen dinero, ¿no? Y su enfoque en la vida está en usar marcas, en endeudarse, adquiriendo créditos, coches, casas, lo que sea, llevando a sus hijos a escuelas que no pueden pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive pueden engañar a sus propios cónyuges, ¿no? Dándoles una vida superficial, una vida artificial, una vida maquillada que no representa la realidad, ¿no? Y entonces es eso de lo que nos habla este verso 7, ¿no? Y en cambio, pues sí, de repente hay como que otros que en realidad tienen y no les interesa realmente andarle demostrando a nadie que tienen algo. Pero vamos a seguir hablando de estas riquezas. Miren, es importante el tema de las riquezas. Vean lo que dice el verso 8. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas, ¿no? Y este verso está bien interesante porque nos está hablando que las personas que tienen dinero están confiando en su dinero, mientras que el pobre no tiene y pues realmente pues no tiene simplemente en dónde sostenerse económicamente, ¿no? Y uno confiando en las riquezas y el otro confiando en nada porque no tiene nada. Eh, un tema muy recurrente en el libro de Proverbios acerca de los ricos, acerca de las finanzas, acerca del dinero. Un tema muy recurrente aquí. Me lleva a recordar algunos textos bien importantes del Nuevo Testamento. Y quiero que vayan conmigo inicialmente a Mateo capítulo 19. Jesús habló mucho acerca de este tema, déjenme decirles. Habló demasiado acerca de este tema, una y otra vez fue recurrente Jesús en hablar de ese tema. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 19, versos 23 al 24. Jesús les dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Fíjense el verso 24. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. A simple vista parece imposible que alguien entre, pero un ojo de una aguja se refería a las puertas de entradas a la ciudad que tenían esa forma de ojo de aguja y eran unas puertas pequeñas donde era difícil que un camello pasara por allí. Muy difícil agacharlo y meterlo. Le iba a sufrir quien intentara pasar un camello por ese lugar. Entonces Jesús no está diciendo que no entren o que no entrarían, sino está hablando acerca del peligro de aquellos que confían en sus riquezas, ¿no? Aquellos que simplemente están descansando en cuanto tienen en el bolsillo. Primera Timoteo 6:10 me dice que la raíz, vamos a leerlo. Me dice así, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¡Wow! ¡Qué verso!, ¿no? Eran personas que conocían de la fe, pero el amor al dinero los extravió, los perdió, se perdieron. ¿Te das cuenta? Puedes mirar eso allí. O sea, realmente habían escuchado el evangelio, pero el amor al dinero les llevó a una destrucción repentina en sus vidas espirituales y muy probablemente en todo su entorno.
dice que se torturaron con muchos dolores, estaban aferrados al dinero. También Apocalipsis nos habla de esto en el mensaje a las iglesias. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versos, si no me equivoco. Apocalipsis 3, versos 16 y 17, ¿no? Es el mensaje a la Odisea y dice: así, puesto que eres tibio y no frío caliente, te vomitaré en mi boca, porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver, ¿no? Qué fuerte le está hablando a esta iglesia de la Odisea, porque decía: tengo todo, no me hace falta nada, ¿no? Pero realmente no estaban confiando en nada en Dios. Y entonces eso empezó a distorsionar por completo la manera en la que entendían la vida. Distorsionó por completo la manera en la que andaban. Distorsionó todo, porque le dice: mira, yo te aconsejo que compres esto para que puedas ver la realidad, ¿no? Porque llegó a ser tal el engaño que no podían ver su realidad. Entonces, ¿qué hacer? Acompáñame a 1 Timoteo 6. Si tú dices: bueno, mira, yo recibí herencias, yo he trabajado muy duro, yo esto, yo el otro, y he sido, como dice la Biblia, diligente, y he prosperado, y he sido íntegro, y me ha ido bien, y no he hecho negocios chuecos, y no he defraudado a nadie, no he engañado, no he sobornado, no he hecho cohecho, no he robado, no he sido narco, no he sido un extorsionador, todas esas cosas, y el dinero que tengo pues ha sido bien habido, y pues Dios me ha hecho prosperar, y soy bueno en, el, en las finanzas y este tema. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir un rico de acuerdo a la palabra de Dios? 1 Timoteo capítulo 6. Voy a leerles desde el verso 1 Timoteo capítulo 6, es el 17. Ok, perdón, el 17. Ok, el 17 dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Wow, entonces, número 1, comenzar a confiar en Dios y no en las riquezas. Verso 18, enséñales qué hacer también: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer alguien que tiene suficiente dinero? No acumular más y más y más dinero, sino ayudar a otros, tener un corazón generoso, un corazón dispuesto a ayudar, un corazón dispuesto a dar, un corazón dispuesto a compartir con otros, ¿no? Eh, hacer lo que tenga que hacer para ayudar a otros. Dice el verso 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, ¿no? Ok, entonces, no confiar en las riquezas, como dice este Proverbios capítulo 13, verso 8, sino más bien
confiar en Dios. Verso 9. Entonces aquí ya se empiezan a repetir los temas. El 9 me habla de integridad. Mira lo que dice. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Entonces me está hablando de alguien que vive en rectitud, que vive en integridad, que vive en pureza, una persona que obedece, que avanza hacia la santidad. Entonces empieza a brillar su vida. Y no brilla de cualquier manera, brilla alegremente, ¿no? A los que le rodean y a todos es una persona que dice, wow, qué bendición, alumbran y alegran, ¿no? Pero la lámpara de los impíos se apaga, ¿no? Entonces una persona que no anda en integridad, pues su final es triste. Ok, vamos otra vez al tema del consejo. Mira lo que dice el verso 10. Por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejo está la sabiduría, ¿no? Entonces te das cuenta, la falta, una persona que no es aconsejable es una persona orgullosa, es una persona soberbia, es una persona que dice, yo no necesito que nadie me diga qué hacer, ¿no? Y entonces es una vida con problemas, con dificultades, ¿no? No hay sabiduría, ¿no? Es contraria a la sabiduría, ¿no? La soberbia es contraria a la sabiduría, ¿no? Entonces pero los que reciben consejos, los que son enseñables, ¿no? Ok, vamos al verso 11. O sea, y el verso 10 es un tema de orgullo y humildad, ¿no? Verso 11, la fortuna obtenida, otra vez el tema del dinero, con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta, ¿no? Y sí, puede ser que con tranzas, con sobornando al gobierno, con malos negocios, con malas prácticas, se llega a obtener riqueza, no pagando impuestos, no defraudando y todo eso. Pero llega un punto donde puede ser que hasta el gobierno embargue, entre en la cárcel y su riqueza se ve enganada. En cambio, quien trabajó con justicia, quien realmente se puso a hacer las cosas bien, quien pagaba sus impuestos, quien no hacía contratos ilícitos, quien no sobornaba a compradores ni a nadie, sino que se aplicaba para hacer bien lo suyo, entonces realmente su riqueza fue legítima y aumentó. Verso 12, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Ese es un tema que no había puesto yo ahí. O sea que no es el primer verso que lo menciona. Pero para mí este verso me habla de fruto en la vida, de resultado en la vida, de conclusiones en la vida, de cosecha. Vamos a ponerle así, cosecha. Aquí hay cosecha, lo que se cosecha, ¿no? Dice otra vez el 12, la esperanza que se demora enferma el corazón. O sea, deseo, sueño, quisiera esto y todo, pero no llega y entonces deprime, entristece, hace que el corazón se llene de ansiedad, a veces de temor, a veces de incertidumbre, todas esas cosas porque no llega. Pero cuando se cumple, ¿no? Entonces es obvio que trae alegría y es obvio que trae felicidad. Es cuando la esperanza ya no es esperanza, sino que se cosecha aquello. Y básicamente este verso 12 me está hablando de éxito y de fracaso, ¿no? De qué cosechamos, de qué es lo que estamos recogiendo. Gálatas 6, versos 7 y 9. Dice, no se dejen engañar,
De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dice, porque el que siembra de su propia carne, la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, ¿no? Y está hablando ahí de hacer bien a todos, mayormente a los de la fe. Entonces, bueno, pues ahí me está recordando una ley espiritual, realmente, que todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, cosechamos, ¿no? Todo, y eso allí es una realidad. Vamos a hablar más de eso un poquito más adelante, pero ahora, versos 13 al 16, a mí me parece que vuelve a tocar el tema, fíjate, 4 versos seguidos acerca de qué tan aconsejables somos, de si somos personas que recibimos instrucción y dirección y consejo, o somos Juan Camaney nada más ilusoriamente. Dice el verso 13, dice, el que desprecia la palabra pagará por ello. ¡Wow! Pero el que teme el mandamiento será recompensado, ¿no? Y obvio, tenemos la palabra de Dios y tenemos los mandamientos de Dios, ¿no? Pero también tenemos maestros que Dios ha puesto en nuestra vida, tenemos consejeros que Dios ha puesto en nuestra vida, tenemos pastores que Dios ha puesto en nuestra vida, y entonces es importante tomar en cuenta esto. Por cierto, no sé si han notado, en el verso 2 dice, del fruto de su boca el hombre, le está hablando al hombre. En el verso 8 dice, el rescate de la vida de un hombre está en su riqueza. Y aunque podemos aplicar cada proverbio para todos, sí hay como proverbios específicos que está hablándole al hombre, ¿no? El hombre como proveedor, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es interesante porque también hay proverbios que son muy específicos para la mujer. Lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, entonces dice que el que desprecia la palabra va a recoger algo terrible, ¿no? Pero él dice, el verso 14, la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte, ¿no? Entonces fíjate, alguien que enseña a otro, ¿no? El verso 15, el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Entonces, ¿cómo adquirimos buen entendimiento? Esa sería una pregunta. Verso 16, todo hombre prudente obra ¿con qué? Con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Entonces, chécate que el verso 16 me habla de conocimiento, el verso 15 me habla de entendimiento, el verso 14 me habla de enseñanza y el verso 13 me habla de mandamiento y palabra. Todo esto es instrucción, todo esto es consejo, todo esto es dirección, todo esto es concerniente a la instrucción, al consejo tan importante y tan necesario en la vida. Acompáñenme a Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas 4, verso 6 me dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. ¡Wow! Como has olvidado la ley de Dios, de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Repercusiones hasta la segunda y tercera generación, ¿no? Y más por haberse olvidado de la palabra, por haberse olvidado de la instrucción, por haberse olvidado del consejo. Aún más, ve conmigo Oseas 6:6. Mira lo que dice Oseas 6:6. Es en esta otra página, perdón. Ok. Dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, ¿no? Dice Dios, está diciendo aquí Dios a través del profeta Oseas, más que rituales religiosos, más que
actividad religiosa, más que sacrificios. Lo que quiero es que tengan entendimiento, conocimiento. ¿De qué nos habló el verso 16? Todo hombre prudente obra con conocimiento, con entendimiento, con prudencia, con sabiduría de Dios. Yo necesito estar informando mi cerebro, yo necesito estar informándole a mi cabeza, yo necesito estarle predicando a mi cabeza la palabra de Dios todos los días. Eso es maravilloso ejercicio. Cuando vienen pensamientos, cuando estoy platicando conmigo mismo, yo me platico la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, Yoshimi? ¿Qué dice la palabra de Dios, Yoshimi? ¿Qué dice la palabra de Dios, Yoshimi? Necesitamos llenar, mis queridos hermanos, nuestras cabecitas de la información de Dios, del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lava, purifica. El conocimiento de Dios es lámpara, es dirección. El conocimiento de Dios destruye la arrogancia, produce frutos de humildad en nuestro corazón. Trae esperanza, trae gozo. La palabra de Dios trae gozo. Trae gozo, trae deleite. Es deleitosa la palabra de Dios. Es bien deleitosa la palabra de Dios. Bueno, vamos al siguiente. Dice el verso 17: el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. ¿En qué tema lo pondrían esto? Ayúdenme a ver ahí en los comentarios en Facebook, o los que están aquí en cabina. ¿En qué tema te caería eso? Verso 17. El mensajero, con énfasis ya les ayudé, ¿verdad? Perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Wow, qué bellísimo es ese verso. No te habla de buena palabra y de mala palabra. Es enviado a comunicar algo, y uno, cuando lo comunica, trae sanidad. Pero el perverso, el mensajero perverso, el que piensa con sus palabras destruir, cae en la perversidad. ¿Te fijas? Habla de comunicación. Es un mensajero, trae un contenido. Entonces el que comunica correctamente puede sanar corazones. Pero el que no comunica correctamente solamente va a lastimar corazones. Verso 18: pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia. ¿Qué? Entonces les digo cómo se rozan los temas y se mezclan los temas. Sí está hablando de pobreza y todo eso, pero es al que desprecia la instrucción. Pero el que acepta la reprensión será honrado. Ok, otra vez nos va a hablar qué tan aconsejables somos. ¿Qué tan enseñables somos? ¿Qué tan pastoreables somos? Y preguntarnos, ¿hay alguien entonces guiando, aconsejando mi vida? ¿No? Obviamente que Jesús nos enseña también a no darle perlas a los cerdos, ¿no? Si alguien no quiere ser aconsejable, pues no debe ser aconsejable. Si alguien no pide ayuda, no le ayudes, porque pueden terminar golpeando en la cara. ¿Quién te dijo que me aconsejaras? Yo necesito tu consejo, ¿no? Y fuera. Ya nos lo dijo Proverbios. Es importante considerar eso, ¿no? Ok. Verso 19. Deseo cumplido es dulzura para el alma, pero es abominación para los necios el apartarse del mal, ¿no? Entonces, otra vez me vuelvo a hablar de cosecha. Y es muy parecido al 12, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo de cumplir el árbol es vida. Es un poco parecido al 4, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha, ¿no? Y entonces esto es fruto, esto es cosecha, esto es consecuencia, ¿no? Este verso me está hablando de eso, de que todas nuestras acciones tienen un fin. El deseo cumplido es dulzura para el alma, ¿no? ¿Cuándo qué?
cuando realmente estamos escuchando instrucción, cuando estamos obedeciendo palabra, cuando estamos siendo obedientes, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El fruto va a ser dulce para el alma, pero es terrible para los necios, ¿no? Ok, entonces no va a haber buen fruto ahí. Verso 20, el que anda con sabios, otra vez. Me encanta esto. Será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Yo necesito rodearme de sabios. Yo necesito rodearme de personas que me inspiren a vivir la clase de vida que tengo. Yo tengo que mirar sus frutos, ¿no? Cómo adoran, cómo obedecen, cómo se santifican, cómo se exponen a la palabra de Dios, cómo caminan, cómo es su caminar, y ver los frutos de su vida y ver en su trabajo, en su iglesia, en su casa, ¿no? Y decir, ok, esa vida me inspira, o esa vida dices, no, gracias, no quisiera. Entonces yo tengo que procurar andar con sabios que me inspiren, ¿no? A veces no es fácil, pero es importante tener a alguien así en nuestra vida. No los vas a encontrar en la vuelta de la esquina, ¿no? No están en la vuelta de la esquina, pero wow, ahora sí que está bien chido encontrarte un sabio para volverte sabio, ¿no? Pero si sigues necios, o sea, importante, ¿no? Rodéate de personas que te hagan crecer, que te hagan madurar, ¿no? Rodéate de ese tipo de personas. Verso 21, me encantó eso. A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. Éxito, cosecha. Otra vez cosecha, ¿no? Me está hablando. ¿Sabes qué dice Números 32:23? Números 32:23 dice que tarde que temprano nos llega la factura del pecado. ¿Pecaste? Pasa a la caja a pagar. O sea, te va a alcanzar el pecado. Lo que significa que el pecado nos alcance es que las consecuencias de haber pecado siempre aparecerán tarde que temprano. Puede ser que alguien piense, no, pues nadie se dio cuenta, me salí con la mía, y etcétera, etcétera. Pero Proverbios número 13, verso 21, dice que a los pecadores los persigue el mal. ¿Qué es eso? Pues que el pecado los alcanza. Pero los justos serán recompensados, o sea, van a ser bendecidos. Siempre obedecer va a traer bien. Ok, verso 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Pero la riqueza del pecador está reservada para el justo, ¿no? Wow, qué interesante está esto. Entonces, el hombre bueno llega a adquirir bienes y prosperidad y le llega temeroso de Dios y tiene su corazón correcto delante de Dios. Y entonces puede llegar a dejar cosas buenas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y en cambio, el hombre que no ha tenido temor de Dios, puede ser que hereda a sus hijos y sus hijos terminan despilfarrándolo todo y alguien más termina disfrutando de esos bienes porque realmente no fue alguien que tuvo un temor de Dios. Si van conmigo por un momento a Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, antes de Cantares, si lo están buscando en sus Biblias, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 6. Creo que Salomón aquí lo dice más clarito, lo dice más directo. En el verso 12 me dice, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Entonces muere, ¿y qué sucedió con todo lo que se esforzó y trabajó e hizo? Pues quién sabe en qué se perdió.
todo a causa de un corazón no recto, ¿verdad? Verso 23, el terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia, ¿no? Y entonces, ¿qué me está diciendo? ¿De qué habla este verso? Pues me vuelve a hablar de los flojos, ¿no? Me vuelve a hablar del trabajo, de la diligencia, de la responsabilidad, que ya hablé mucho acerca de esto. Entonces imagínate que tiene la forma de producir. Ahí está ya su campo para que vaya y recoja las papayas y las sandías y los plátanos y recoja los huevos del gallinero, pero se echa a perder todo. Y entonces tú dices, ok, bueno, yo no tengo ni campo, pero ¿sabes algo? Estamos en un entorno donde todos podemos tener fruto, todos podemos recoger. Hay demasiadas oportunidades que a veces no las queremos ver. Pero a lo mejor dices, wow, es que yo estudié un doctorado en economía en Harvard. Ok, pero no tengo trabajo. Ok, ¿y por qué no te agarras un Uber? No, es que yo estudié economía, un doctorado en economía en Harvard. Ok, y ya pensaste quizá si ya tienes 8 meses y tu familia no tiene que comer y estás entrando en una crisis y no puedes pagar la renta, ¿qué tal si te dedicas a pintar casas? Es más difícil. No, es que yo estudié economía. Ok. A lo mejor estoy poniendo un caso muy extremo, pero lo que quiero decir es que oportunidades para trabajar, todos las tienen, ¿no? Y hoy hay demasiadas formas. Entonces, dice que el terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por un corazón no recto. Entonces, por flojera, realmente, por apatía. Verso 24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia, ¿no? Entonces es un trabajo que los padres tienen que hacer sobre los hijos. Otra vez, ¿se fijan cómo empezó hablando acerca de el padre que disciplina a su hijo? Pero termina casi este capítulo hablándonos de que el padre tiene que tener esa actividad de ser realmente quien es el consejero, el que corrige, el que disciplina a sus hijos. Y bueno, las etapas de disciplina y de corrección van siendo diferentes de acuerdo a la edad de un hijo, ¿no? No corriges igual a un niño a un bebé, no corriges a un niño que ya camina, no corriges igual a uno de secundaria, a uno de preparatoria, ¿no? O sea, las formas de corrección van siendo diferentes, pero el trabajo lo tiene que hacer. En nuestra generación, los hijos pequeños eran corregidos con vara. Hoy te demandan en derechos humanos. Pero muchos de nosotros somos testigos fieles que quienes fuimos educados con la chancla celestial sobrevivimos y en muchos sentidos nos hizo bien la chancla celestial y el cinturón de la justicia y la vara de la corrección, ¿no? Antes hasta se vendían en las librerías cristianas unas varitas chiquitas, como en 30, 40 centímetros, y hasta traían el versículo, ¿no? Y tú se los enseñabas a los chavitos y era un terror. ¡Ay, no! Esconde eso. No, pero la vara es bendición. La vara realmente es bendición. A veces, imagínate, no usa la vara y a veces si con vara no funciona, imagínate sin vara, ¿no? Entonces sí hay que usar vara, es importante. El que ama, y esto es lo que vemos en Proverbios capítulo 2, digo en Hebreos capítulo 12, ¿no? De aquí fue extraído. Eso me lleva a la idea, este verso está en Hebreos, pero me lleva a la idea que los autores del Nuevo Testamento amaban y conocían los proverbios. Los usaban. Jesús usó algunos y podemos dar fe de que los proverbios están en el corazón del pueblo judío, ¿no? Deberíamos de amar estos proverbios y incorporarlos a nuestro diario vivir, ¿no? Que esta sabiduría sea
sea la que usemos en todos los aspectos de nuestra vida. Terminamos verso 25. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. ¿De qué nos habla esto? Otra vez, del tema del trabajo, ¿no? Del tema de la diligencia, del tema de la prosperidad y del tener realmente cubiertas nuestras necesidades. La persona que tiene un corazón recto come y tiene suficiente, pero el de aquellos que no alinean su vida de trabajo a lo que la Biblia nos enseña, pues van a terminar sufriendo escasez. Acompáñenme a Salmos capítulo 34, verso 10. El 34, verso 10, me habla justamente de lo que nos habla ese último verso de Proverbios 13:25. Dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Justamente en esas palabras creo que se está expresando el proverbio, ¿no? En este sentido, ¿no? Como los que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestro Padre que aún sabe de qué cosas tenemos necesidad y todo lo que implica que estamos buscando el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar y podemos descansar y no vivimos afanados con el tema de las riquezas, ¿no? Sino haciendo lo que tenemos que hacer en el día a día. Y Él se va a encargar de que no falte pan, sustento ni abrigo en nuestras vidas. Es su promesa, es fiel y muchos de los que ya tenemos algunos metros caminados, podemos decir, Dios ha sido más que fiel. Aún en nuestra torpeza, Dios ha sido fiel. Dios, te damos gracias esta noche por tu bendita palabra, Señor, y estamos esperando los efectos que van a ocurrir, Señor, de estarnos exponiendo todos estos miércoles a estos proverbios, Dios. Esperamos tu obra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.